Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. ¿Por qué la introducción? Porque siempre es bueno a veces hacer este tipo de introducciones cuando vamos a comenzar un estudio, porque de alguna manera con la introducción vamos a marcar como los parámetros que nos van a guiar en relación a lo que vamos a considerar. Entonces hoy vamos a ver un poco, las bases de nuestros temas y asuntos que están relacionados con lo que queremos considerar. Es entendible, hermanas, que así como cuando nosotros tuvimos varios meses que estuvimos reuniéndonos con los hombres y enfocamos toda la palabra, especialmente al papel y a los roles del varón, pues es entendible que cuando estemos hablando de una reunión de mujeres vamos a enfocarlo a las mujeres, aunque tuviera una aplicación más amplia el pasaje, vamos a tratar de enfocarlo pues por el tipo de reunión y por el tipo de carga que tenemos. Entonces, vamos a leer ahí Romanos 1 desde el verso 21. Dice, hablando de Pablo, de la generación con la que él convive, una generación romana con una herencia griega bastante pagana, bastante inmoral, una cultura que abiertamente se había rebelado contra Dios, y Pablo está describiendo la situación actual a las personas que él se dirige. Ahora, eso no es una situación muy lejana a nosotros vamos a ver cómo esa situación es muy parecida a nosotros, y dice, pues habiendo conocido a Dios, ese conocimiento al que Pablo se está refiriendo es el conocimiento que da la creación de Dios mismo. Hay una revelación que viene de Dios a través de la creación. Dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa necedad y ese rechazo a la revelación de Dios trajo dos consecuencias. Ese rechazo de la verdad tuvo dos consecuencias principales. Ahí Pablo describe una, que es la idolatría. Ellos rechazaron a Dios, pero terminaron adorando la creación, las criaturas, y se terminaron adorando ellos mismos. Y otra consecuencia, además de la idolatría, es la inmoralidad sexual. Porque, como decían hermanos, esos son dos siameses. Siempre que las personas se rebelan contra Dios, terminan adorando otras cosas, aun cosas vanas como un reptil, pero también terminan teniendo consecuencias en su vida moral, especialmente en su vida sexual. Y dice Pablo, ahí en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora los pasajes que nosotros vamos a usar especialmente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, este pasaje lo queremos usar resaltando varias cosas. Y también, el sábado que estuvimos en reunión estuvimos hablando algo de esto, y es un poco el asunto de la verdad de Dios que Pablo resalta acá. Dice ahí en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que las consecuencias que vivió esta generación, los pecados que vivió esta generación y esa cultura a la cual Pablo escribe, es fruto de una rebelión a Dios y es fruto de una rebelión a la verdad de Dios. No solo una rebelión en el sentido de que estén contra la verdad, sino que cambian la verdad por la mentira. Y como esta generación tuvo tal actitud hacia la revelación de Dios y hacia la verdad de Dios, eso tiene un fruto. Y dice ahí en el verso 25, dice en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
O sea que cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, el juicio de Dios para el hombre es que Dios entrega al hombre a unas pasiones que gobiernan el corazón del hombre, que como dice ahí Pablo, son pasiones vergonzosas, porque van aún en contra de la misma naturaleza y dignidad del hombre. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a comenzar a hablar de la voluntad de Dios para la mujer, que podríamos decir que es la verdad de Dios en relación a esta área. Pero cuando la cultura se levanta contra Dios, la cultura tiene la tendencia de cambiar la verdad de Dios, los parámetros de Dios, por la mentira. Y Dios, cuando eso sucede en una cultura, Dios entrega a los miembros de esa sociedad a pasiones vergonzosas. Y lo interesante de este pasaje es que la cumbre de una sociedad corrupta y pervertida se ve en las mujeres. Mira cómo lo dice el pasaje. Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque aún sus mujeres, es como si estuviera diciendo Pablo, el hombre se rebeló, pero el colmo de esa rebelión y de los deseos malignos de esa generación es que sus mujeres llegaron a un grado de perversión que cambiaron su uso natural. Entonces, una sociedad pervertida, una sociedad corrupta, una sociedad idólatra, una sociedad inmoral se mide en grados de perversión por el carácter, el papel y la vida de las mujeres de esa sociedad. Y eso es muy serio, porque de por sí el pecado afecta a todos, porque más adelante dice, y aún los hombres. Pero Pablo, y los hombres también, pero Pablo como que da el primer ejemplo en el pecado de la mujer en relación al cambio del uso natural. Entonces es muy interesante ver cómo nosotros no solo vemos en la cultura romana, sino en la cultura de nuestros días, cómo los hombres han cambiado la verdad de Dios, cómo a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y ese efecto ha sido que Dios ha entregado a los hombres y a las mujeres de nuestra generación a pasiones sumamente vergonzosas. Y eso se ve en el efecto, y se ve, como lo dice ahí el pasaje, tanto en hombres, pero el clima de esa generación maligna muchas veces se ve en el carácter deformado, en la inmoralidad y en el pecado aún de la mujer. Entonces, vamos a ver cómo ese asunto de la verdad y de la mentira es muy importante. Vamos a leer otro pasaje, ahorita vamos a volver allí, pero vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Entonces la base de esa corrupción es que Dios entrega al hombre cuando el hombre no quiere saber de la verdad. Entonces es muy peligroso cuando nosotros tenemos una generación, una humanidad, una sociedad que no quiere saber de la verdad de Dios, que se rebela contra la verdad de Dios. Porque esa sociedad, cuando cambia la verdad de Dios, cuando resiste la verdad de Dios, se está entregando a sus propias pasiones. Y eso tiene unas consecuencias como lo vamos a leer ahorita. Pero ahora, no es solo un asunto del hombre y de Dios. Ahora vamos a agregar otro ingrediente sumamente importante en la ecuación. De por sí hay una realidad natural, pero también hay una realidad espiritual. Dice ahí 2 de Tesalonicenses 2, verso 9. Hablando del anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que cuando Satanás introduzca el anticristo, van a haber señales y van a haber prodigios. Todo lo que, como decíamos la vez pasada, son mentiras, porque Satanás opera a través del engaño. Ahora lo que yo quiero resaltar es el verso siguiente. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que el inicuo, el anticristo, no va a tener solo un engaño, sino dice acá, todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces los engaños
que viven los hombres que se pierden y que va a usar la operación del espíritu del anticristo en esta sociedad, tienen una base. ¿Y la base cuál es? Según lo que mismo Pablo está diciendo ahí. Mira lo que dice. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Pablo vuelve a aterrizar el asunto en lo mismo. Por cuanto los hombres no reciben la verdad, ¿qué pasa? Hay un espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del anticristo va a tener una operación de mentira, de todo tipo de mentira, sobre esas personas. Entonces, cuando vemos lo que dice Pablo en Romanos 1 y sumamos esto, cuando los hombres cambian la verdad de Dios o resisten la verdad de Dios, le están dando lugar a la operación de un espíritu maligno que los va a engañar y que los va a entregar a cosas como leíamos ahí en Romanos, que son pasiones vergonzosas. ¿Por qué estamos resaltando tanto esto y por qué es la introducción de nuestro camino? No se trata solo un asunto de leer Tito 2, Primera de Timoteo, Segunda de Pedro, donde hablan como ciertos pasajes en relación a la mujer, como si eso fuera algo electivo, en el sentido de que la verdad de Dios es la revelación de Dios mismo para nosotros. Y cuando nosotros como hombres resistimos esa verdad, resistimos esa enseñanza de Dios, rechazamos lo que Él ha dicho en relación a su voluntad, no solo nos estamos entregando a pasiones vergonzosas, sino le estamos abriendo la puerta a un espíritu de engaño, que es el espíritu que opera en el mundo. Como dice Efesios 2, hay un príncipe de este mundo operando bajo los hijos de desobediencia que los lleva a ellos a cosas inacreditables según la misma naturaleza humana. Pero ¿por qué sucede todo esto? La base, el tapete es el rechazo a la verdad de Dios en todas las áreas de su revelación. Entonces es muy importante que nosotros como creyentes volvamos a la verdad de Dios, porque eso es lo que caracteriza a la generación que se pierde, el rechazo a esa verdad. Mira esa palabra que dice ahí Pablo, y con todo engaño de iniquidad. La palabra iniquidad en el griego es adikia, que viene de una palabra, de un negativo que es a y dikea, que significa recto, justo. Dikea significa lo justo, lo recto. Y adikia significa que el anticristo viene a torcer todo lo recto. Iniquidad es eso, cuando él corrompe lo justo, lo recto, aún lo natural. Porque acuérdense lo que estamos leyendo en Romanos 1. Ellas dejaron el uso, ¿qué? Natural. O sea que esa impiedad o esa iniquidad o ese transitar fuera de lo justo, de lo natural, de lo diseñado por Dios, es parte del espíritu del anticristo. Entonces, cuando tenemos una generación tanto de hombres como de mujeres, como de hijos, como de padres, que se desvió, que no está caminando por lo justo, por lo recto, por la verdad, es una generación que ha caído atrapada bajo un espíritu de engaño, manifiesto en sus deseos aún vergonzosos. Esto es muy serio, hermanas, porque cuando, por ejemplo, una mujer ha caído en el tipo de pensamiento que la verdad de Dios es algo absurdo, es algo vano, es algo que no es importante. Ella no solo se está abriendo la brecha para entregarse a sus propias pasiones, sino ella está abriendo las puertas para un espíritu de engaño. Porque el anticristo no solo nos va a llevar a adorar la marca de la bestia, no solo nos va a llevar a muchas cosas que dice la Escritura, sino nos va a llevar a actuar fuera del orden, fuera de la justicia, fuera de lo establecido por Dios. Entonces, cuando estamos viendo una generación tanto de hombres y de mujeres que se está alejando de la verdad de Dios, es una generación que está caminando rumbo a la adoración espiritual del inicuo. Eso es muy serio, ¿no? A mí me parece que estas cosas son muy serias. No se trata de un asunto de que sería lo mejor para usted amar a sus hijos.
¿No sería lo mejor para usted estar en su casa? Es que si usted rechaza esa verdad de Dios, usted está entregando a sus deseos y al espíritu del error para que viva un camino como el que viven las personas que se pierden. Muy serio, ¿no? Entonces, esa es la base de nuestro estudio. La base de nuestro estudio es que estamos poniendo el cimiento para considerar con suma reverencia la verdad de la revelación de Dios para nuestra vida, en cada uno de los aspectos que Él nos ha concedido. Dice ahí, y vuelve al mismo principio de Romanos 1, dice en el 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean todos condenados. ¿Pero quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces no reciben, no creen, sino que y además en abierta rebelión a la verdad, se complacen en la injusticia o en la impiedad. Entonces cuando los hombres entran en esa posición, dice la misma escritura, por esto Dios los entregó, o por esto Dios les envía un espíritu de error, por la resistencia a la verdad. Entonces es muy importante, como decíamos en la reunión del sábado de Lucas, saber, hermanos, que no hay un camino intermedio. Siempre estamos o en la verdad o en el error. O estamos siguiendo a Dios en sus enseñanzas o estamos siguiendo las mentiras del maligno. En todas las áreas. Pero es muy interesante que el primer área que Pablo muestra es el carácter de la mujer en una sociedad que se ha rebelado contra las Escrituras. Volvamos a Romanos. Al Romanos 1:26, donde estábamos. Dice, por esto, o sea, Dios no hace las cosas por hacerlo, sino hay una base. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Claro que esto es una referencia directa al pecado sexual. Ahora, no solo es una referencia al pecado sexual también. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, el carácter de una generación inmoral no solo se ve en su vida sexual. Claro, la vida sexual es como la cumbre de la impiedad también en lo que Pablo está describiendo, especialmente aquí el lesbianismo. Y nosotros vamos a ver cómo muchos de los pensamientos, no hoy, muchas de las prácticas y aún del estilo de vida que adoptaron las mujeres surgen en movimientos feministas que en su mayoría son movimientos también lesbianos. Y eso es muy importante que nosotros sepamos de qué mentes corruptas, de qué pasiones vergonzosas vienen la mayoría de los pensamientos de las mujeres de nuestros días. Porque eso está ligado. Ahora, como hoy queremos resaltar, no es lo único, porque hay muchos usos naturales que vamos a estudiar aún en cuanto a la mujer. Usted va a ver que en cuanto a la mujer, como uso natural, el Señor le concedió a la mujer cosas que no le concedió al hombre. Por ejemplo, la maternidad. El hombre no tiene la capacidad de ser fecundado, no tiene el sistema reproductor para que el niño crezca, para que nazca, para amamantarlo. ¿Por qué? Porque el uso natural del hombre y el uso natural de la mujer, o sea, el mismo diseño biológico es diferente. Entonces, por causa de que somos diferentes, nuestro cuerpo funciona de una manera, el cuerpo de la mujer funciona de otra manera y tienen objetivos diferentes. Entonces, cuando la sociedad se corrompe el carácter, se corrompe la sexualidad, se corrompen los papeles, se corrompen los oficios, todo entra ¿en qué? En desorden y caos. Y eso tiene un resultado, porque a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué nuestra generación está viviendo esto? ¿Por qué está viviendo esto? ¿Por qué está viviendo esto? Y la base del tapete es el rechazo a la verdad. Pablo ahí lo dice en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que primero todo comienza ¿con qué? Con la manera como pensamos.
Si nosotros, como vamos a leer ahora, no renovamos nuestra manera de pensar, vamos a comenzar a hacer cosas que no convienen. Ahora miren el resultado. Una generación que se levanta contra Dios, contra la verdad de Dios, y su mente es reprobada. Mire lo que sucede. Dice en el verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Entonces mire lo que comienza a suceder. El carácter moral de los hombres se vuelven personas que injustas. O sea, van en contra de la justicia de Dios. Además, entran en todo tipo de pecado sexual. Fornicación. Y no solo fornicación, sino llegan a grados de ¿qué? De pervertir las cosas. Perversidad. Pero ahora no solo eso, porque no, como decíamos, no es solo un asunto de sexualidad. ¿Qué más sucede? Avaricia. Comienza el hombre ya a vivir en pos de otras cosas. ¿Qué más? Maldad. ¿Qué más? Llenos de envidia. ¿Qué más? Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Entonces usted se da cuenta que el asunto no es solo una cosa sexual, sino es el carácter, las ambiciones, los deseos, las relaciones familiares. Todo en una sociedad que rechaza la verdad comienza a sufrir crisis. Sufre crisis el carácter de la persona, sufre crisis el corazón de la persona porque como Dios no es su Dios, entonces ama más el dinero. Sufre crisis porque él ya no tiene afecto hacia los suyos. Sufre crisis porque ya no respeta, sino aborrece la ley de Dios, no respeta la ley de los padres. Y todo eso es fruto ¿de qué? Rechazo a la verdad. Ahora, lo terrible, en el mundo no debería extrañarnos que nosotros vivamos en un mundo así de caótico. Lo terrible es que el caos, los problemas y el fruto de una sociedad que rechaza a Dios muchas veces también se está viendo en la iglesia. Esa es la crisis, porque si bien es normal que el hombre sin Dios, bajo la operación del maligno, viva esas cosas, pero muchas veces nos encontramos aún creyentes que están en avaricia, aún creyentes que se entregan a la fornicación, aún creyentes que son desleales, aún creyentes que no honran a sus padres. Un sinnúmero de características que caracterizan a los impíos, pero porque eso está llegando a la iglesia. Entonces debe haber un trabajo del Señor en nuestras vidas, que eso es lo que deseamos comenzar a hacer. Colosenses comienza a hablarnos un poco ahora de la importancia. Si el problema es el rechazo de la verdad, ahora la Escritura comienza a mostrarnos la importancia de nosotros conocer esa verdad. Y es muy importante, como decíamos también el sábado, va a haber cosas que no son suficientes. Y yo les decía ese día a los hermanos, no es suficiente, hermana, que usted de pronto desee tener una buena vida cristiana. No es suficiente que usted desee ser buena esposa, buena madre, y aún no es suficiente que usted desee servir al Señor. Si usted no tiene un conocimiento claro, profundo, real de la verdad, sus buenas intenciones se van a quedar en el camino. Yo puedo querer, yo puedo desear. Yo le decía a las hermanas en un lugar, ustedes pueden desear ser las mejores mujeres cristianas, pero si no conocen la verdad de Dios en relación a esa área, aunque lo deseen, van a fracasar tristemente. Y es verdad, uno encuentra con personas que llevan 10 años siendo cristianas. Hermano, yo no sé por qué tengo tantos problemas en esto, yo me reúno, procuro hacer todo. Y uno comienza a preguntarles, hermana, ¿alguna vez usted se ha sentado y ha estudiado las Escrituras o le han enseñado por la palabra cuál es el rol verdadero de la mujer? Pues a veces la mujer, aun queriendo servir a Dios, entra en unos caminos que Dios ni siquiera la ha involucrado, ¿no? Porque tenemos un cristianismo también donde las conferencias de mujeres son conferencias de actitud positiva, de besar al mundo, conquistar, ser la mejor empresaria, sé esto, y nunca se nombra qué es ser mujer, qué es ser madre, qué es ser esposa, qué es ser buena, hacedora de buenas obras, qué es la modestia cristiana. Cosas que son la normalidad de las Escrituras para la mujer se desconocen, ¿no? Porque se asocia al éxito, ciertamente al éxito que se ve también en el mundo, aún en el ministerio cristiano, en la mujer.
Entonces a veces tenemos hasta cristianas frustradas cuando llega el matrimonio, cristianas frustradas cuando llegan a ser madres, porque les enseñaron que servir a Dios era llegar a hacer una cantidad de cosas que a veces la Biblia nos dice que son para los hombres. Y la mujer cuando entra en el rol y en el uso natural de su vida, se siente frustrada. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de la verdad. Eso es muy importante, hermanos. Ustedes van a vivir, y no solo como vamos a leer, van a vivir lo que conozcan de la verdad, sino que la misma verdad le va a dar la capacidad de vivir la voluntad de Dios. Entonces, si usted no conoce la verdad de Dios, no va a saber por dónde va a caminar. Y no solo no va a saber por dónde va a caminar, no va a tener la capacidad de hacerlo. Porque esa capacidad viene de la misma revelación y el amor a esa verdad, como lo vamos a leer. Entonces, por eso les decía que este va a ser nuestro paño de fondo. ¿Cuán interesados estamos en conocer la verdad de Dios? O si seremos esa misma generación, aún cristiana, que se parece al mundo en su corrupción y que ha abandonado lo natural, el diseño de Dios, ¿no? Dice Colosenses 1, verso 9. Pablo, hablando de lo que decía Epafras de los colosenses, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. ¿Qué oyó Pablo de los colosenses? Que ellos amaban a Dios en el Espíritu. Dice: no cesamos de orar por vosotros. ¿Y cuál era la oración de Pablo? Porque, como estuvo enseñando el hermano Carlos, cuando nosotros oramos, ¿por qué oramos? ¿Qué nos enseña la Escritura que debemos orar? Y eso no solo en relación a los hombres, a las mujeres, sino en todos los aspectos. Pero mira lo que dice Pablo de la oración. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿por qué Pablo ora por esto, por los colosenses? Porque Pablo entiende que para que los colosenses, ahorita como lo vamos a leer, puedan andar, ellos tienen que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O en el lenguaje de Romanos, llenos del conocimiento de la verdad de Dios. Entonces, por un lado tenemos una generación que está perdida porque rechaza ese conocimiento. Por otro lado, Pablo, con carga por los hermanos en Colosenses, está orando constantemente para que el amor que ellos tienen a Dios sea acompañado del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso debe ser una oración, y no solo una oración, un deseo ardiente y constante. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Como hombre, como mujer, como padre, como esposo, como siervo, como libre, como hijo, como anciano. ¿Qué es lo que tú deseas para mí? ¿En qué está interesado tu corazón que yo me ejercite, camine, me preocupe, ore y trabaje? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Porque nosotros venimos de un mundo que está contra esa voluntad. Es más, hermanos, nosotros tenemos una tendencia natural a vivir para nosotros mismos. Jesús decía: si usted quiere venir en pos de mí, lo primero que usted tiene que hacer es negarse. Porque muchas veces, aún siendo cristianos, las pasiones y los deseos egoístas de nuestra alma muchas veces son los que nos gobiernan. Entonces, como yo estoy o enfrascado en una realidad cultural contra Dios, gobernada por un espíritu, y además tengo mi naturaleza inclinada a seguir mis propios deseos, la única manera que el Señor me va a librar del engaño de mi corazón, del engaño de mis deseos desordenados, del engaño de este mundo y del engaño del espíritu que opera en este mundo, es que yo pueda conocer la voluntad de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Pero si yo no conozco esa verdad, seguramente voy a seguir esclavo. ¿A qué? A mis deseos, a mis pasiones a veces vergonzosas, o al espíritu que opera en este mundo, que caracteriza a los que se pierden. Por eso Pablo oraba: Señor, permite que las hermanas en Colosas tengan una reunión para que conozcan tu voluntad y sean llenas del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es muy importante. Mira lo que dice Pablo, no pierdan ese pasaje.
ahí en Romanos 12. Vamos a dar ese porque vamos a volver ahí un poco. Ahora, aún con lo que Pablo nos está diciendo, mira cómo lo amplía aquí. Es un pasaje que todos conocemos, ¿no? No os conforméis a este mundo. Y lo otro, que es también bien difícil y que usted lo va a notar cuando comencemos a tratar el asunto, y no solo usted lo va a notar, usted de pronto ya lo ha vivido, es que nosotros vivimos en un mundo donde hay una presión, hermanos. Una presión para que nosotros tomemos cierta forma. No solo, como decíamos, ahora el mundo está en rechazo de la verdad, y ese rechazo de la verdad tiene implicaciones mayores. ¿Cómo hace implicaciones mayores? No solo se rechaza a Dios, sino va a haber un rechazo abierto a los que quieren vivir en conforme a esa verdad. El mundo lucha para podernos dar la forma que ellos quieren que nosotros tengamos, aunque ellos no se den cuenta que tienen una forma. Como decía un hermano, hoy el asunto no es una batalla de como se dice hoy en día, de tolerancia, de que ellos puedan decir lo que ellos piensan y nosotros podamos decir lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros decimos lo que nosotros pensamos, nos volvemos homofóbicos, nos volvemos fanáticos, nos volvemos religiosos. Ahora, no solo en ese ambiente político y global donde se está promoviendo todo tipo de perversidad, sino aún a veces hasta en el ambiente familiar, sino aún a veces hasta en el ambiente de iglesia. Cuando nosotros queremos andar conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibir cierta presión. ¿Por qué? Porque venimos con el formato del mundo. Sí, una hermana nos contaba, ella siendo profesional, tiene 2 hijos y renunció a un trabajo todos los días para estar con sus hijos. Y las mismas hermanas le cayeron así como a aspicharla. ¿Cómo usted siendo esto? ¿Cómo usted siendo esto? ¿Cómo usted siendo esto? ¿Va a dejar esto por irse para la casa? Cuando la Biblia nos habla, como vamos a estudiar, que una de las cosas que la mujer debe pensar es en la crianza, el cuidado y la formación de sus hijos por encima de otras cosas. Entonces, cuando nosotros no tenemos la verdad de Dios, somos mucho más fácil moldeables, ¿no? Y aún teniendo la verdad de Dios, debemos saber que el mundo va a ir en contra de eso y en contra de nosotros cuando decidimos caminar en torno a lo que el Señor nos ha dicho. Y en este sentido, seguir la verdad de Dios se vuelve un asunto también de valientes, porque por esta causa sufrimos, decía Pablo, ¿no? Y Jesús decía que muchos oyen la palabra, la reciben con gozo, pero al venir la persecución por esa palabra, ¿qué? Se escandaliza. Entonces no es solo recibir la palabra, como orábamos en un comienzo. Señor, permítenos entender la verdad, pero también darnos fuerzas para quererla obedecer. Porque el mundo va a estar en contra de nosotros. Y eso es muy cierto, hermana. Si usted va a decidir seguir al Señor, el mundo va a estar en contra de usted. Y no solo eso, sino muchos de los deseos del Señor van a ir en contra de sus propios deseos. Y usted va a tener que decidir si Cristo va a gobernar su vida o si usted va a seguir haciendo lo que usted quiere. Es una lucha que todos enfrentamos en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, hay cosas que son más marcadas en una generación que se rebela contra Dios. Y como decía Romanos, el carácter de la mujer es el clímax de una generación que se rebela contra Dios. Entonces, si el carácter de la mujer, la perversión en la vida de la mujer es el clímax, la lucha también va a estar en esas áreas. Porque como vamos a comenzar a entender, si la mujer pierde su lugar, el hogar pierde su valor, los hijos quedan en inestabilidad y se abre una serie de abanicos de maldad, de perversión y de problemas en la vida de una sociedad que no nos imaginamos. Usted puede ver históricamente cómo el cambio de la mujer culturalmente trajo una crisis en la sociedad y estamos llegando a climas terribles como los que estamos viviendo en nuestros días. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios y estemos en disposición para no dejar que el mundo nos dé la forma que el mundo quiere. Dice, pero ¿cómo es esa guerra? Ahí es donde entra lo importante de lo que vamos a vivir y de lo que estamos procurando hacer. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, hermanos, hermanas, no basta querer. Hay un trabajo que es la renovación de nuestro entendimiento.
Si nuestro entendimiento no cambia, nuestra vida no cambia. Ahora, eso es lo diferente de la religión. A veces la religión quiere cambiar la conducta de las personas sin renovar la mente por la verdad. Y eso sería totalmente contrario al carácter de Dios, porque Dios quiere que nosotros voluntariamente querramos lo que Él quiere. Pero la manera como Él convence al hombre es trayendo al hombre la verdad y exponiendo delante del hombre la verdad, para que la mente del hombre, al ser alumbrada por las Escrituras, la mente sea capacitada en cuanto a los designios de Dios, los deseos de Dios, y también dispuesta a obedecerlo. Entonces, que nosotros abramos las Escrituras, estudiemos las Escrituras y entendamos las Escrituras de tal manera que nuestra mente sea limpia y renovada, nos va a ayudar a cambiar nuestra vida. Por eso, este es el paño de fondo. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Introduciéndonos. Hay una guerra entre la verdad y la mentira, pero para que nosotros podamos caminar la verdad necesitamos ser llenos del conocimiento, y para ser llenos del conocimiento, la verdad de la palabra de Dios tiene que renovar nuestras mentes. Ese es el camino. Esa es la manera que Cristo dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Y eso va a tener un efecto. Nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Del mundo, de las pasiones, del espíritu de error, de nosotros mismos. ¿Para qué? Para conocer la verdadera libertad en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros vivimos para nosotros y nuestros deseos, creyendo ser libres, somos esclavos de nosotros mismos. Y lo mismo pasa con el mundo, ¿no? Cuando nosotros vemos la libertad del mundo y queremos hacer las cosas como el mundo las hace, sin darnos cuenta nos estamos esclavizando a las cosas que esclavizan el mundo y al espíritu que está subyugando, engañando y matando al mundo. Y dice, para la renovación del entendimiento que tiene de fin, que comprobéis. O sea que el asunto es probar y comprobar. ¿Qué? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿Cómo así? Dios tiene una voluntad, hermanos. Eso es algo que es muy bueno saberlo. Dios tiene un deseo, Dios tiene unos planes, Dios tiene un propósito. Y nosotros debemos comprobar cuál es ese propósito. Y mire la palabra que usa ahí Pablo: la buena voluntad. Porque una de las cosas que siempre Satanás nos dice, siempre Satanás nos muestra, es que la voluntad de Dios es mala. ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás a Eva? ¿Con qué Dios te ha dicho? O sea, Satanás siempre quiere cuestionar la voluntad de Dios. Y es triste a veces escuchar hasta cristianos que dicen: hermano, pero es que eso que nos digan que el hombre debe amar a la mujer, que la mujer debe someterse al varón, eso, y usted comienza a escuchar como si eso que se estuviera hablando es malo. ¿Te has escuchado ese mensaje? Pero uno, cuando se pone a pensar, yo les pregunto a ustedes que son hermanas, ¿será que es malo que Dios le pida a sus esposos que las amen? Dígame, ¿quién de ustedes con su corazón sinceramente no quiere que su esposo la ame? ¿O quién de ustedes quiere casarse con un hombre que no las ame? Dígame, ¿quién de ustedes quiere eso? ¿Será que eso que Dios le pide al hombre es malo? Yo no pienso que exista una mujer que se quiera casar con un hombre que le sea infiel, con un hombre que la golpee, con un hombre que le hable feo, con un hombre que se meta con otras mujeres. ¿Usted quisiera un hombre así? No. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es el bien para nosotros. La voluntad de Dios es buena. Pero Satanás nos quiere mostrar eso. Ahora, yo le preguntaría a los hombres, no hay ninguno acá, pero como para... ¿quién de ustedes se quisiera casar con una mujer que es rebelde, que es insumisa, que no cuida a sus hijos, que le es infiel con otros hombres? Ninguno. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que Dios le manda al hombre y a la mujer es bueno. Hermanas, no crean la mentira diabólica que someterse a sus esposos es malo. No crean la mentira diabólica que ustedes son inferiores porque la Biblia le dice que deben someterse al varón como cabeza. Esas son mentiras de Satanás, que siempre está él en rebelión a la verdad de Dios. Y debemos comprobar, y es más, ustedes en la experiencia van a comprobar que siempre que busquen hacer la voluntad de Dios, el resultado va a ser bueno. Y también van a comprobar que siempre que busquen caminar
en contravía del mandamiento de Dios, también las consecuencias son malas. Y aún en sus consecuencias, ustedes van a comprobar que la voluntad de Dios era buena. Tanto que van a decir, si yo hubiera obedecido lo que Dios dijo, no estaría viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, por ende, siempre el resultado es que la voluntad de Dios es buena. Pero Satanás siempre nos va a querer decir, no es malo. O a veces dice Satanás, no nos hable de esto porque no queremos saber de esto. Como si lo que se fuera a hablar fuera malo. No, lo que vamos a hablar es muy bueno, hermanos. Es bueno para nuestra alma, es bueno para sus matrimonios, es bueno para el plan que usted tenga en su vida, si su vida es la voluntad de Dios. El espíritu de error no, el espíritu de error nos quiere llevar a estar contra esto que dice la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a leer un pasaje en Efesios 1. No pierda Romanos ni Colosenses. Efesios 1. Pablo amplía un poco esto. Y también porque yo quiero ampliar esto un poco a la raíz de los asuntos. Que a veces nosotros nos perdemos en la rama sin entender que esto está ligado a lo esencial de nuestra vida cristiana. Efesios 1, verso 9. Pablo hablando de que Dios, además de redimir nuestros pecados, Dios, además de limpiarnos con su sangre, mire lo que nos da ahí en el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea que una cosa preciosa que nosotros tenemos es que Dios abrió su voluntad para nosotros. Qué bueno es tener una vida sabiendo que existe un Dios, y no solo que existe, porque hay muchas personas que aún su conciencia les muestra que Dios existe, sino aún algo todavía más precioso es que sabemos que Él existe y que Él es un ser personal y por ende tiene una voluntad. Y no solo qué bueno saber que Él tiene una voluntad, sino que su deseo es revelar esa voluntad a nosotros. ¿Y cuál es esa voluntad? Según su beneplácito, y ahí otra vez viene la palabra buena voluntad. O sea, el Señor tiene un buen deseo, un buen parecer, una buena disposición para nosotros, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y qué era lo que Él se había propuesto en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo. Ahora mire lo importante, el misterio de su voluntad, el conocimiento de Dios me lleva a entender que Dios tiene un hijo y que Él tiene el deseo de reunir todas las cosas en Cristo. Y ahora cuando yo comienzo a conocer esa voluntad, yo comienzo a entender que la verdad de Dios en todas las áreas de mi vida, en las cosas que están en los cielos y en la tierra, tienen el propósito de ordenar todas las cosas en Cristo. Entonces cuando yo como hombre, entonces cuando las hermanas como mujeres, entonces los padres cuando están en Cristo entienden y comienzan a amar y a desear la voluntad de Dios, lo que está haciendo Dios con esa voluntad es centrar todo en el propósito eterno que tiene la intención de que Cristo sea enseñoreándose en todas las cosas. Entonces cuando usted como mujer entiende su rol, conoce la voluntad de Dios, lo que está haciendo la voluntad de Dios no es solo llevarla a ser buena esposa o buena madre. Lo que está haciendo la voluntad de Dios es poner en sujeción las áreas de su vida en torno a la autoridad y el señorío de Cristo. Eso es muy importante, ¿no? Porque también lo podemos decir de manera negativa. Cuando el hombre rechaza la voluntad de Dios, se rebela contra la voluntad de Dios, se está rebelando contra el eterno propósito de Dios y contra la cabeza que Dios puso, que es el Hijo. Entonces esta reunión es muy importante. ¿Por qué? No solo porque es una reunión de mujeres para que ustedes tengan el matrimonio feliz y exitoso, sino porque muchos de los mandamientos que Dios le va a dar a usted como mujer, se los va a dar bajo esta premisa: sométase a su marido como al Señor. O sea que la sujeción de la mujer al varón refleja la sujeción de la mujer a la autoridad de Cristo y al eterno propósito de Dios. Muy importante, ¿no? Porque se pasa ya, porque si no, entonces nos volvemos solo consejeros familiares, y esa no es nuestra intención.
Nuestra intención es que el orden de Dios, establecido a través de la cabeza de Cristo, llegue a todas las áreas de la vida. Como lo dice aquí Pablo. Mira cómo lo dice ahí. En el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Entonces, todo lo que se hace debajo del sol, y mire, póngase a pensar esto, hermana, usted solo va a ser esposa debajo del sol, usted solo va a ser madre debajo del sol, usted solo va a ser en esta rol y papel de mujer debajo del sol. Cuando venga Cristo en la resurrección, ya el asunto cambia. Todo cambia. Ya no se casarán, no se darán casamiento y la cosa cambia. Pero mientras estemos debajo del sol, la voluntad de Dios es que estas cosas que vivimos ahora en este tiempo presente puedan ser puestas bajo la autoridad de Cristo. Entonces no son cualquier cosa, porque aún desde esta perspectiva, aún la cosa más simple, por ejemplo, si hablamos de la vestimenta de la mujer, que uno podría decir, hermano, el Señor le interesa. No, el Señor también le interesa. ¿Por qué? Porque eso también debe estar puesto en sujeción a Cristo. Porque eso de alguna manera habla de Cristo. Entonces, todas las cosas. Pero ¿cómo comienza Pablo? El Señor nos reveló su voluntad y la voluntad es el señorío de Cristo en todas las cosas. Ahora, en todas esas cosas hay cosas particulares que le involucran a usted de una manera particular y me involucran a mí de una manera particular. Y debemos conocer esas cosas que me involucran a mí de manera particular y a usted de manera en particular. Volvamos a Colosenses. Ahora, Pablo decía que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios, además de ser buena, va a traer satisfacción. Va a traer satisfacción. Es agradable, va a llenarnos de gozo, va a llenarnos de paz. Y perfecta es que la voluntad del Señor no llega porque sí. Él que nos diseñó, el que tiene el propósito, Él sabe que es lo mejor y lo que nosotros necesitamos. Usted va a leer pasajes que, aunque son cortos, son perfectos para el hombre y las necesidades del hombre. Usted va a leer pasajes que son perfectos para la necesidad y las luchas que tiene la mujer. Entonces la voluntad del Señor no es algo ambiguo, es perfecto. Y tiene como fin llevarnos al señorío de Cristo. Nos vamos a ir volviendo a Colosenses. Dice 1:9, ¿no? Al final, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabidoría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es la sabiduría? El libro, por ejemplo, los libros de sabiduría como Proverbios, como Eclesiastés, usted nota que la sabiduría es consejo para la vida diaria. Eso es la sabiduría. Es la aplicación de la verdad a los asuntos prácticos de la vida. Usted lee Proverbios, cómo debe actuar el niño, cómo debe actuar el joven, cómo debe actuar el papá, la mamá, cómo debe actuar el hombre en cuestiones de carácter, en cuestiones de negocio. Son consejos. Sabiduría. Y Dios quiere que seamos llenos de esa sabiduría. Dios quiere que seamos llenos de toda inteligencia. O sea que no solo mi mente, sino cuando habla la palabra inteligencia, es la mente desarrollada, capaz de discernir, de pensar de acuerdo a la mente de Cristo. Y Dios quiere que seamos así. Dios no quiere que seamos cristianos ignorantes. Como decíamos nosotros, de pronto ustedes lo han escuchado decir, nosotros no somos mochileros espirituales. ¿Qué es un mochilero espiritual? Alguien que se sale a la avenida y está esperando el bus del avivamiento, o está esperando el bus del ministerio sin saber a dónde lo lleva el avivamiento o sin saber a dónde me lleva el ministerio, sino que yo debo tener metas claras, yo debo tener una visión, porque cuando el pueblo no tiene visión, ¿qué? Se descarría. Y eso es en todas las áreas de mi vida. Ahora, si yo tengo una meta, digamos la sabiduría, dice así en Proverbios, la sabiduría labró sus 7 columnas. ¿Qué quiere decir? Y hablando de la sabiduría, usted mira el pasaje y la sabiduría habla de la mujer sabia, porque en el pasaje él hace el contexto de la mujer insensata y la mujer ramera, ¿no? Entonces dice que la sabiduría, figura de una mujer sabia, ¿qué hace? Labra 7 columnas. O sea, hay 7 áreas en la vida de la mujer que ella debe labrar. Usted lo ve eso en Tito 2.
Hay 7 consejos que la palabra le habla a la mujer para que ella trabaje ahí, trabaje ahí. O sea, ella no sale, usted no debe salir al bus del avivamiento o del ministerio espiritual sin saber a dónde lo lleva el bus. Usted debe salir al bus que dice, como vamos a estudiar, amor hacia mi esposo. Ese es un bus que usted tiene que coger y caminar en dirección a eso, hermana. Amor hacia los hijos, cuidado de su casa, prudencia, sujeción. Bueno, muchas cosas que vamos a estudiar. Entonces, no somos mochileros, entendemos cuál es la voluntad de Dios y eso nos va a llevar a caminar en dirección a eso. Dice el verso siguiente, en el 10, para que andes. O sea, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia me lleva ¿a qué? A andar. Pero no andar de cualquier manera, sino ¿cómo? Como es digno del Señor. O sea que el Señor tiene un andar para nosotros, un andar que se conforma aún al plan eterno de Dios. Pero yo para eso tengo que conocer, yo para eso tengo que ser lleno, yo para eso tengo que tener mi mente renovada. Y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces yo ya no vivo para este mundo, yo ya no vivo para... Aún cuando usted lo mire, hermanos, hermanas, muchas veces usted haciendo la voluntad de Dios va a llegar hasta que su esposo no entiende. Eso es verdad. Va a llegar hasta que sus hijos son desagradecidos, hasta rebeldes. Pero entonces la motivación ni siquiera es que el otro responda asertivamente, sino la motivación que va a ser agradar al Señor por encima de todas las cosas. Adorar al Señor en todas las cosas. Vivir para el Señor en todas las cosas. Y dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que mire cómo está. Mientras conocemos la voluntad de Dios, andamos viviendo para agradar a Dios y el resultado de eso es que Dios amplía el conocimiento cada vez más en nuestra vida. Conocimiento, andar. La verdad nos lleva a conocer y a vivir conforme al Señor. Y eso es lo que deseamos, no solo en estas áreas, sino en todas. Ahora, otro asunto muy importante. El conocimiento me lleva a andar. Ahora, cuando yo voy a comenzar a andar, si no tengo conocimiento voy a tener un problema. Aunque quiera andar, no voy a tener la capacidad. Eso es otro muy importante, porque como vamos a ver, el mismo conocimiento de Dios me va a dar la capacidad. La verdad de Dios no es solo un mandamiento, la verdad de Dios también es una provisión para yo poder obedecer el mandamiento. Y eso es muy importante, porque cuando yo comienzo a entender la verdad de Dios, esa misma verdad no solo me atraviesa, me muestra la voluntad de Dios, sino que esa verdad de Dios también me da las fuerzas. Porque usted muchas veces va a sentir, hermano, yo sé, pero como ese conocimiento no es profundo, no tiene sabiduría, no tiene inteligencia, usted no tiene fuerza para saber hacer lo que sabe. Entonces yo no puedo llegar a un plano de decir, yo sé, pero el Señor va a mirar cómo hace. Yo entro en una actitud de pasividad, porque eso no es bíblico. Lo bíblico es que si yo abundo en el conocimiento trae capacidad. Porque mire lo que dice ahí. Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. O sea que el conocimiento también, ¿qué trae para mi vida interior? Fortalecimiento. Y ese fortalecimiento viene a través del poder de Cristo. Porque una vez Cristo me muestra su voluntad y me encamina a su voluntad, Él no me deja solo, sino que cuando Él me envía a hacer su voluntad, Él da el suministro de la fuerza que yo necesito para obedecer su voluntad. Hay un suministro de poder que el Señor da a quienes le aman. Hay un suministro de poder que el Señor da a quienes quieren su verdad. Porque la verdad es supremamente motora, si se puede decir así. La verdad tiene energía, si se puede decir así. O sea, la verdad nos vitaliza para hacer algo. Yo le decía, un hermano me decía en estos días, hermano, yo no me puedo quedar callado ni me puedo quedar quieto en esta situación. Y yo le decía, ¿por qué, hermano? Me decía, después de conocer la verdad en esta área, yo no puedo ser pasivo. Ahora, es un pecado cuando nosotros conocemos la verdad en una área y somos pasivos. Porque la verdad trae la fuerza para obediencia.
La verdad nos llena del poder de Cristo. Entonces no solo usted se va a dar cuenta, hermana, que en la medida que usted escuche la verdad en relación a esa área, en esas áreas que lo ligan a la autoridad de Cristo, cuando usted desea, ama esa verdad, persevera en esa verdad tiene un efecto en usted, no lo va a dejar caminar de otra manera, porque la verdad produce en nosotros. Y es muy importante. Entonces, por un lado tenemos el extremo del legalismo. ¿Cuál es el extremo del legalismo? Pedirle a usted que haga algo sin que usted entienda, sin que usted conozca, sin que usted tenga sabiduría e inteligencia. Pero por otro lado tenemos el otro extremo del antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? No tenemos normas, no tenemos mandamientos. Entramos en una pasividad donde no tenemos que hacer nada. Y esos son extremos viciosos, ¿sabemos? Y el equilibrio está en que yo soy lleno de la voluntad de Dios, conozco, tengo sabiduría, y esa sabiduría me liga a Cristo y también me da el poder para obedecer. Amén. Entonces muchas veces, ¿por qué no tengo poder? Porque no tengo el suficiente conocimiento que corresponde a la relación de esa área. Cuando usted comienza a tener conocimiento, un hermano decía, el conocimiento nos hace libres, pero también nos hace responsables. Ya usted no puede decir, sí, yo entiendo, pero ya ese pero es una rebelión a lo que está entendiendo. Ya yo entiendo y quiero, Señor, y quiero seguir entendiendo más para que tú me des más capacidad para hacer aquello que tú me estás mostrando, ¿no? Dice, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria. Porque hay un para, ¿no? El poder viene para toda paciencia y longanimidad. Vamos a ir terminando leyendo Hechos. Hechos 20, verso 20. Como les decía, hoy apenas estamos haciendo la introducción. ¿Por qué la introducción? La importancia de conocer la verdad, cómo esa verdad nos afecta y también cómo la mentira nos afecta y entender cuál es el propósito de la verdad, el conocimiento que me lleva a la revelación de la voluntad de Dios, al señorío de Cristo, al plan eterno de Dios, y el conocimiento también no solo me llena de la voluntad de Dios, sino me llena de fuerzas. Ahora vamos a terminar leyendo estos pasajes entendiendo algo, el conocimiento de la voluntad de Dios. La sabiduría y la inteligencia espiritual que Pablo habla, que desea que los hermanos en Colosas la tengan. No es un asunto abstracto, no es un asunto místico, sino fue un asunto que ya nos dejó Dios escrito. Eso es muy importante saberlo, porque a veces los hermanos llegan y dicen así, no, estamos orando para que el Espíritu nos revele. Hermano y hermanas, todas las cosas que Dios nos quería revelar ya nos las dejó escritas. ¿Sí? Dios nos habló de muchas maneras y ahora nos ha hablado por el Hijo. Y todo lo que Dios tenía que hablarnos ya nos lo habló. O sea, nosotros no esperamos un nuevo evangelio, una nueva revelación, sino ese conocimiento, esa sabiduría de Dios ya está escrita. Nuestro trabajo, nuestra oración es poderla entender, poderla amar, poder hacer que ella nos ilumine y nos llene de Cristo y nos conforme a Cristo. Amén. Pero eso ya está escrito. Porque a veces podemos dejar eso como si fuera orando para que Dios traiga algo nuevo. No es para que Dios traiga algo nuevo, es para que nosotros entendamos lo que Él ya dijo. Porque es volver a las sendas antiguas y bíblicas. Y Pablo dice de esto, mire cómo lo dice ahí en Hechos 20, verso 20. Y como nada que fuese útil. O sea que las cosas que Pablo hablaba, todas a la luz de él eran ¿qué? Útiles. Nosotros no encontramos en la palabra nada inútil. Todo es útil. Todo tiene una función, todo cumple un propósito. Todo tiene un objetivo en el plan eterno de Dios. Dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea que Pablo trabajó enseñando públicamente y por las casas a los hermanos. Y mira lo que dice ahí en el 26. Por tanto, como él había cumplido esa función, mira lo que dice Pablo. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces la palabra es ¿qué?
todo el consejo de Dios. O sea, toda la sabiduría de Dios ya fue ¿qué? Anunciada, ya fue escrita. No hay algo que falte ni algo que le sobró, sino todo el consejo de Dios está ahí, todo fue anunciado por Pablo y todo nos quedó como algo útil. Ahora nuestra responsabilidad es escucharlo, es amarlo, es guardarlo, es perseverar en él. Y ese todo incluye todas las áreas de la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos. Aún las áreas de la familia, aún nuestros papeles como esposos, como esposas, como padres, como jóvenes. Entonces es muy bueno, hermanas, que nosotros podamos estar a la luz de ese conocimiento, porque ese conocimiento, como acabamos de leer, ese conocimiento nos lleva a la verdad, nos hace libres, renueva nuestra mente, nos capacita para andar como es digno del Señor y también nos guarda de esa generación de Romanos 1. Una generación atestada de impiedad, de maldad y de frutos lamentables, ¿no? Entonces, dice Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa el de las piedras preciosas. O sea que las mujeres virtuosas, las mujeres de Dios, son algo que son poco visibles, son piedras escogidas entre multitudes, ¿no? Entonces yo quiero cerrar leyéndole una cita en relación a lo que hablamos hoy. Y hoy apenas, como les decía, es nuestra introducción. Vamos a trazar el camino de la verdad en medio de nosotros para poder conocer la voluntad de Dios, para poder ser reunidos, encabezados por Cristo. Mira lo que la hermana decía en relación a esto de las mujeres virtuosas. ¿Qué sucedería si hubiera un remanente de mujeres que estuvieran dispuestas a volver a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Qué sucedería si ellas volvieran a abrazar las prioridades y el propósito de Dios para sus vidas, para sus hogares y para vivir la belleza y la maravilla de la feminidad como Dios la creó? Solo Dios exige que nos humillemos, que aprendamos y prosigamos en vivir el patrón bíblico de la feminidad y que enseñemos los caminos de Dios a la próxima generación. Entonces es muy interesante lo que dice ella. Necesitamos es un grupo de mujeres. Ella decía algo muy sabio. Pocas mujeres con un espíritu de rebelión a Dios. Pocas mujeres con un espíritu y una vida contrario a la voluntad de Dios. Con lápices corrompieron una generación. Las ideólogas, las promotoras del feminismo, del lesbianismo y de la ideología de género son mujeres contadas con los dedos de las manos. Y ella decía, si pocas mujeres pervirtieron una generación, ¿qué pasaría si pocas mujeres se disponen a vivir la voluntad de Dios? A vivir conforme a los patrones de las Escrituras, a desear la voluntad y la autoridad de Cristo en sus vidas. Entonces, si hemos visto el efecto de la impiedad, nosotros también podemos estar dispuestos a ver el efecto de la piedad, el efecto de la verdad. Si nosotros tomamos en serio a Dios, y esto lo digo con toda autoridad, hermanas, si ustedes toman en serio la palabra de Dios y lo que Dios dice para ustedes, ustedes van a ver la bendición de Dios en sus vidas, en sus hogares y en sus hijos. También, si ustedes son negligentes, tal vez si ustedes son desobedientes, tal vez también si ustedes son inconstantes en lo que es la voluntad de Dios para ustedes, ustedes van a ver las consecuencias. 2 años, 5 años, 10 años, ustedes van a ver las consecuencias. Pues porque eso es lo que dice la verdad, las Escrituras. Si amamos la verdad, que es buena, que es perfecta, que es agradable, eso va a tener un fruto. Pero también si resistimos la verdad de Dios, también vamos a ser entregados a muchas cosas. Entonces, ese es el plano que hoy trazamos, un poco la manera como vamos a conducirnos y la importancia de estudiar estos temas juntos a la luz de la Escritura, en un espíritu de oración, de estudio, de perseverancia, para que el Señor nos hable. Esto ya lo hicimos con los hermanos un buen tiempo, necesitamos más tiempo también,
pero creemos que el Señor, bueno, nos dirige ahora para estar con ustedes.